Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este proyecto que ha sido preparado para cada uno de ustedes, titulado con el tema Hoy Dios te habla. Bienvenidos a nuestro primer episodio, que pues este nombre surgió eh, pues de varias inquietudes que por ahí se van pues suscitando a lo largo de cosas que pasamos en nuestra vida. Y pues lo titulamos Dios sí habla. Contamos con la presencia de un matrimonio joven, de nuestra amiga Eli Jarquín y nuestro amigo Johnny, a quienes les damos la bienvenida. Primero, pues gracias por permitirnos, pues, que ustedes fueran partícipe de este proyecto. Y qué mejor, la primicia, ¿no? El primer episodio, donde pues, ¿quién es mejores ustedes para presentarse? Eli, bienvenida, siéntete pues cómoda y pues, ¿cómo has estado? Cuéntame un poco de ti. Hola Cintia, muchas gracias por la presentación, gracias por el espacio, por la invitación también y porque, como tú mencionas, ¿no? Hoy estamos en este lugar por diversas inquietudes, pero hablándote un poco de mí, bueno, a lo largo de toda mi vida, desde que yo recuerdo, he estado en el camino del Señor y gracias a Él porque he estado en un ambiente cristiano, desde muy pequeña estoy involucrada en el servicio. He estado involucrada en la música, en algún momento dado fui panderista, muy pequeña también. A la par, actualmente estoy compartiendo con mi esposo un proyecto llamado Dabar. Él lo va a decir mejor que yo, ¿verdad? Claro, sí. Pero yo fui la que se unió a este hermoso proyecto que es de mucha bendición. Estoy con ellos en la música, pero también de manera profesional soy psicóloga y estoy interviniendo en algunos momentos a jóvenes, tanto cristianos como no. Y estoy muy feliz porque el Señor me ha permitido impartir palabra en algunas ocasiones cuando se me ha invitado a los jóvenes. Y fíjate que es un tema muy interesante, muy bonito ya adentrándonos a esto, pero también quisiera que escucharan quién es él, mi esposo, Johnny, ¿verdad? ¿no? El hombre más guapo del mundo. Bienvenido, Johnny. Cuéntanos Gracias. un poquito de ti. Gracias, pues agradecer, ya está de más agradecer el espacio y nos sentimos bien contentos ambos de estar aquí, de compartir con ustedes y como tú dices, compartir ciertas inquietudes que muchos jóvenes tienen y nosotros también aportamos nuestro granito de arena para ayudar a los jóvenes en la palabra, ¿no? Pues muchos ya me conocen, soy Johnny Hernández. Actualmente estamos dirigiendo Dabar, que es el proyecto que iniciamos el proyecto ya tiene más de 25 años en el ministerio o en el servicio de alabanza. Y bueno, nosotros ya tenemos recorriendo en la alabanza alguito. Y ahora mi esposa junto conmigo estamos caminando en ello y la verdad que pues trabajar en el servicio del Señor es lo más bonito que hay. Y sobre todo eso queremos compartirle a los jóvenes en este episodio. Además, algo muy curioso, Dabar significa, a los que no saben, es una palabra hebrea que significa palabra en movimiento, palabra de Dios en movimiento. Entonces, cuando nos hablan del proyecto, se nos cruzan en la cabeza estos de Dios quiere que sigamos hablando de su palabra a través de muchas formas, y eso lo vamos a estar viendo aquí en este episodio, pero a través de muchas formas Dios quiere que se siga dando a conocer su palabra. Y eso es lo importante, ¿verdad? De compartir con los jóvenes y de verdad que nosotros bien gustosos y felices de estar aquí. Venimos preparados, venimos con muchas inquietudes también y pues aquí estamos. Con mucho que compartir, ¿no? Exactamente. Como comentaban, pues ya traen ustedes lo que es una trayectoria, tanto desde tu niñez, ¿no? Cómo has estado al servicio de Dios y pues en este caso, pues Johnny, también en la trayectoria de la música, ¿no? Y qué bueno que ambos se complementaron y que pues los proyectos pues han seguido. Y qué mejor, como lo comentabas, ¿no?
el nombre de tu grupo, del grupo de alabanza donde pertenecen, pues es Palabra en Movimiento. Y ahora, pues el nombre de este proyecto es, pues, hablar de que Dios, pues sí nos escucha, ¿no? Claro. La juventud, fíjense que está muy expuesta a tener, pues, diversos distractores, donde, pues, no saben de qué manera Dios les habla. ¿Ustedes creen que de qué manera, pues, por qué no permitimos que Dios hable a nuestras vidas? Déjame mencionarte, antes de contestar esa pregunta, quisiera platicarte sobre lo que la palabra de Dios nos muestra en el Antiguo Testamento, tomando como ejemplo la vida de Samuel, en 1 Samuel, en el capítulo 3. Era una temporada, era un tiempo en el que dice su palabra que la palabra de Dios escaseaba, ¿no? Escaseaba y eran tiempos críticos, ¿no? Pero también dice que Samuel era joven, ¿no? Y bueno, mejor que estaba hablando. Sí, no, era joven y decía que él ministraba a Jehová en presencia de Elí, ¿no? Era como su mentor, ahí lo estaba observando. Pero de alguna forma también su palabra nos muestra y dice que él no conocía todavía a Jehová y ni la palabra de Jehová había sido revelada a él. Ahora imagínate, era un joven que sí estaba involucrado. Yo te decía hace unos minutitos atrás que de alguna forma en esta actualidad, ejemplo, yo estaba recordando que ahorita que me preguntaste, preséntate, ¿no? Digo, uy, ¿desde cuándo, no? Estoy consciente del camino del Señor. Yo digo, no, bueno, desde niñez, ¿no? Desde mi niñez. Igual Samuel, ¿no? Desde joven, él estaba involucrado en este caminar, pero su palabra dice que no lo conocía. No lo conocía. Y te puedo decir de una manera muy personal que en el tiempo en el que yo he estado involucrada, te decía, en el servicio, si tú me preguntas en esa temporada si yo conocía al Señor, yo te puedo decir no. No, al igual que Samuel, no, yo no conocía al Señor como ahora, porque no termino de conocer. Su amor es infinito, dice su palabra. Claro. Es extenso el hablar de Dios, pero ahora puedo hacer una comparativa, ¿no? De mi niñez y ahorita que estoy un poco más grande. No me preguntes mi edad. No, claro, eso no. Porque ahorita Anulado. los jóvenes van a decir, oye, pregunta anulada. Así es. Entonces, en comparativa te digo de mi niñez y ahora, digo, bueno, puedo conocer un poquito más, ¿no? De quién es Dios, quién Él ha sido en mi vida, quién Él ha sido a lo largo de este tiempo. Lo conozco como mi Padre, lo conozco como mi sanador, lo conozco como el Dios Todopoderoso. O sea, a Dios lo conozco de muchas formas, ¿no? Claro. Y es importante saber que en estos tiempos hay distractores, ¿no? Mencionabas, hay distractores, está la influencia de la sociedad, está la influencia de la música, ¿no? Bastante. Al referente a la música, hay mucha influencia de muchos lados y es algo que jóvenes siempre van a estar expuestos a esta parte, ¿no? Exactamente, a los distractores. Por ejemplo, pues ahorita, pues como joven, a veces tenemos muchas inquietudes, ¿no? Sí. Y fíjate que algo que llama mucho mi atención es algo que mencionabas de Samuel, ¿no? Él pues ya tenía un trayecto antes, pues conociendo la palabra, pero como comentabas, o sea, realmente nunca había escuchado la voz de Dios. Fíjate que la historia que nos cuentas de ahí de Samuel es una historia que pues yo siento que está plasmada a lo mejor en varias vidas, no nada más en tu vida, en la vida de Johnny, también en mi vida, Claro. derivado de diferentes procesos, sucesos que han pasado. Pero también fíjate que vivimos actualmente pues en una juventud pues conectada, pero espiritualmente
es una juventud distraída. Sí. ¿Qué crees que sea o qué creen que sea lo que esté pues afectando o ahora sí distrayendo la atención de la juventud en la actualidad? Lo que no permita que pues escuchemos la voz de Dios. Pues te puedo compartir de muchas cosas que actualmente pueden ser distractores en la juventud. Ya se hablaba, ¿no? En redes sociales ahorita es un tema bastante grande y podemos hablar y no acabaríamos este podcast y sería otro tema, ¿no? Pero sin embargo suele ser un distractor bastante grande, estamos de acuerdo. ¿Por qué razón? Hay cosas y muchas iglesias los han dicho, los pastores, los líderes lo han predicado. Ocupa redes sociales para cosas buenas, Así ¿no? es, sí, sí, sí. Pero ¿qué es lo que hace o hacemos? Porque nos incluimos en esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace el joven o hacemos? En vez de leer un versículo bíblico, incluso que está en Facebook o en Instagram o alguna red, nos vamos al video más chistoso, ¿no? Al meme más chistoso. Y es que este me da risa y el otro pues es leer, qué aburrido, ¿no? O incluso diferentes tipos de videos que podemos encontrar pueden ser aburridos. ¿Qué hacemos? Pues, se vuelve un distractor. Todo lo que está alrededor suele ser un distractor. Entonces, lo importante es saber por qué lo hacemos y con qué fin lo hacemos. Y la otra, y es para mí es de los puntos más importantes, qué es lo que quiero para mi vida. ¿Sale? Entonces, se vuelve un factor decir, ¿qué quiero yo para mi vida? Y nosotros como cristianos debemos saber qué quiero para mi vida, qué quiero que Cristo haga en mi vida. ¿Sale? Entonces, si no entendemos, yo creo, ¿verdad? Es esa parte, a veces se nos van de los lados de todo lo que entendemos alrededor, hablando de redes sociales. La música es otro punto. ¿Cuánta música no encontramos ahorita, no? Diferentes tipos de distractores. Música que te hablan de diversos temas y no precisamente edificativos. Exactamente. Sí, música que te habla de todo menos de lo bueno. Entonces se vuelve un distractor, pero ¿qué es lo que pasa? Es que el que canta está guapo o guapa. Exacto, exacto. Y pues me llama la atención y lo voy a seguir escuchando. O porque estoy enamorado voy a escuchar una canción romántica. No está mal, déjame decirte que no está mal y eso es otro tema que ojalá y nos den la oportunidad de compartir hablando de música cristiana y no cristiana. Pero bueno, se vuelve un distractor. Así ¿Sale? es. Entonces, en vez de escuchar una canción que me va a edificar en mi persona, en mi espíritu y en mi alma, buscamos una canción que pues, me relaja porque estoy enamorado, porque me atrae fulano y fulana, o porque me cae mal otro y esta es la canción perfecta que lo quiero dedicar porque me cae mal, por hablar de algo así, ¿no? Exactamente, sí. Ese es uno, y creo que uno de los principales que yo siento que suele ser fuera de un distractor, suele ser un problema, pues es el miedo. ¿No? ¿Ustedes qué opinan? No sé, ¿qué opinan respecto a ese tema? No sé qué pueden opinar. Pues sí, fíjate que pues retomando la parte que comentabas, ¿no? De hecho sí, el miedo por ahí pues es igual, por ahí pues un tema que me gustaría que profundizáramos. Pero también existe algo que comentaste en cuanto a los distractores. El ruido o el exceso de ruido, ¿de qué manera creen que sea una barrera en el hecho de, pues, de no saber escuchar a Dios? O si te pone una barrera el ruido. Es una duda que me surgió pues leyendo en el libro de Samuel y viendo la vida de Samuel, ¿no? El por qué cuando pues Samuel le decía, es que tú me estás hablando, le decía a Elí, ¿no? Y después de varias veces que le preguntaba lo mismo, Elí comprendió, o sea, comprendió que no era producto de su imaginación, sino que Samuel no estaba prestando la atención, a lo mejor por algún distractor, como comentaba, ¿no? En este caso, pues las redes sociales, enfocado a los jóvenes de la actualidad, o también puede ser por el exceso de ruido. No sé si por aquí tú nos puedas comentar algo. Sí, te comentaba que la palabra de Dios decía que Samuel aún no conocía, ¿no? La voz de Jehová, no lo conocía a él.
Y creo que en la actualidad nos pasa esta parte, Cintia, que como jóvenes no nos hemos detenido a escuchar, a conocer y reconocer la voz de Dios. Pero nosotros podemos preguntarnos, ¿no? Y como jóvenes poder preguntar, ¿y cuál es la voz de Dios, no? Exacto, Sí, sí. y a veces creemos que es de manera literal, que tenemos que escuchar una voz, que se abran los cielos y, oh, Eli, soy yo, Dios, Sí, claro. hablándote, ¿verdad? Sí, sí, ¿No? Pero Dios habla a través de muchas formas, habla a través de sus escrituras. Las escrituras, la palabra de Dios no cambia. Han pasado los años y los años y los años y Dios sigue hablando a través de las escrituras, a través de las predicaciones, a través de amistades. Y con decirte amistades es, ojo, tenemos que entender que también hay de amistades a amistades, ¿verdad? Sí, sí. Sí, entonces Dios habla a través de amistades en donde los amigos son aquellos también que buscan tu bien, que de alguna forma te exhortan. Y Exacto. no es el amigo en sí, es Dios a través también de tus amigos. Y si tú estás esperando, tú joven estás esperando a que Dios te hable audiblemente, no dudo, de verdad yo no dudo que Dios hable audiblemente, pero también hay otras formas, ¿no? En las que Dios nos puede hablar. Cuando nosotros vamos y nos congregamos y escuchamos la palabra de Dios, créeme que hay una palabra para ti, para mí, Exacto, que nos sí. instruye, nos edifica, nos consuela. Y es Dios hablando, ¿no? Claro. A veces, no sé si a ti te ha pasado, no sé si a ti, Cintia, te Sí, ha pasado, sí, sí. que cuando estamos escuchando la palabra y estamos poniendo atención en la predicación, decimos, ¿quién le dijo al pastor esta parte? Parece que está hablando Exacto, sí. a mí, o me está hablando a mí, ¿no? Así de, ay, no. Sí, sí, claro. Sí O, soy, dice. o ¿por qué le dijeron esta parte de mi vida? Ya esto ya sí. es personal, ¿no? Es Dios, en realidad es la palabra rema la que está hablando tu vida, te está ministrando. Y muchas veces te digo, como jóvenes esperamos a que Dios nos hable audiblemente como le pasó a Samuel. Te repito, yo no dudo de que Dios en algún momento pueda hacerlo con alguno de nosotros. Claro, claro. Pero no esperemos solamente esa forma, sino también otras formas en las que Dios nos habla. Y a veces Dios es confrontativo, ¿no? En otras ocasiones Él habla y consuela nuestras vidas. Sí, ¿no? en eso tienes mucha razón. Sí. Existen muchas formas en las que pues, Dios nos puede hablar. Sí. A veces también puede ser que nosotros, o muchas veces nosotros queremos que nos, o creemos que nos habla pues, de alguna forma sobrenatural, como decías, audible, pero a veces es de manera personal. Y ahí es donde, ahora sí, ahí es donde viene lo que Johnny nos comentaba, ¿no? Ujú. Hace unos minutos, el hecho de, tú comentabas que no dudamos de que Dios hable a nuestras vidas, no dudamos que de manera personal Dios pues nos hable de alguna manera, pero ahí es donde creo yo, o para mí, por experiencias ya vividas, es donde entra el miedo. El miedo a escuchar a Dios. Como decías, yo también me he crecido en cuna cristiana. Tuve la oportunidad o pues el privilegio de haber nacido en cuna cristiana y pues no conoces realmente a Dios o no lo escuchas, ¿no? O sea, sabes que tienes que ir, sabes que tienes que hacerlo porque Sí. así te instruyeron, porque tus padres te dijeron tienes que hacerlo así, tienes que ir a lo mejor a la escuela dominical, a los cultos, y pues es una forma que tus padres te van poniendo a tu día a día. Pero cuando realmente pasas situaciones que llegan a tu vida y dices, es Dios quien me está hablando. Fíjate que hace algunos años, pues yo quise hacer mi voluntad, ¿no? Como te comentaba desde el principio, pues estuve en la iglesia, desde niña estuve en la iglesia, Sí. pero pues solamente iba porque tenía que hacerlo, no porque realmente quisiera buscarlo.
en algún momento, pues yo dije, ay, no me quiero apartar, como cualquier joven, ¿no? Y, y Dios habló de una manera a mi vida donde pues tal vez tuve que pasar un proceso fuerte, un proceso de equivocación, de tomar malas decisiones y de creer que estaba haciendo lo correcto. Pero un día me acuerdo, en la oración yo le dije, Dios, yo sé que si estoy aquí es con un propósito, pero realmente habla mi vida. Muéstrame cuál es el propósito que tienes en mí porque aún no lo he descubierto. Y no sabía lo que le estaba pidiendo, porque yo dije, ay, va a venir del cielo y ya, y todo va a ser felicidad. Si eres de mi club que pensaba que se iba a abrir los cielos de niños así, te voy a hablar. Exactamente. Cintia, Sí, aquí estoy. exacto. Vuelve a casa. Y como comentabas, quería que fuera audible, ¿no? Y así de que ya se hizo. Sí, porque nos enseñaron eso, ¿no? Desde pequeños y es ahí donde decimos, bueno, entonces Dios habla así, ¿no? De esta forma, ¿no? Exactamente. Y fíjate que ahí es donde, pues, retomo lo del miedo porque, en algún momento de mi vida, derivado del proceso, pues tuve miedo, ¿no? De la forma en cómo Dios me hablara, porque pues, o sea, he escuchado de personas ya que llevan una trayectoria de que, como el hecho de que, si tú no haces su voluntad, Dios te va a hablar y te va a traer, no sé, cojo, manco, lo que sea, y eso influye en alguna manera de que dices, ay no, Dios, yo quiero llegar completita. Yo quiero agradarte pues completita, ¿no? Y ahí es donde en algún momento reparaba mi miedo. Pero no sé si ustedes tengan alguna experiencia o ya vivida referente a este tema, ¿no? El miedo de que Dios pues nos pueda hablar de alguna manera en nuestras vidas. El miedo es un factor que está en todos los días de nuestra vida cotidiana, ¿eh? Eso yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando y que esté por aquí sabe que el miedo existe en todo lugar, ¿sale? Y como tú lo mencionabas, el hecho de que el miedo entra desde cómo Dios va a hablar a mi vida, porque esa pregunta se vuelve una pregunta hasta con miedo. Bueno, Sí. tú contabas tu anécdota y decías que le preguntaste a Dios, ¿no? Bueno, yo también le preguntaba, oye, Dios, ¿cómo quieres que yo haga esto, no? Desde ahí tú dices, ay, ¿qué me va a responder? Ay, Dios mío, como tú dices, me va a traer manco o... Suele ser de muchas formas y las herramientas que Dios ocupa de verdad que son maneras infinitas y te voy a dar un punto importante. Dios personaliza los llamados. Así es, Sí. Dios no te va a hablar a ti como me habló a mí, ni me va a hablar a mí como te habló a ti. Hace unos días platicaba junto a mi esposa y platicábamos muchas anécdotas, ¿no? Sentados ahí en la mesa, en la cena, y entre ellos pasaba esto, ¿no? Decía, es que, ¿cómo te habló Dios? No, pues que mi tipo de llamado es diferente al tuyo. Sí, claro. Y te va hablando conforme a lo que tú eres, a lo que a ti te gusta, a lo que tú quieres hacer y no quieres hacer. Al propósito, como decía Cintia, ¿verdad? Al propósito de cada uno. Y te cuento mi anécdota de llamado, o sea, Dios me habló en un momento en el que, como tú dices, todos andábamos buscando otras cosas menos. Andábamos Desatados. Menos en lo que debemos, ¿no? Entonces yo le dije a Dios un día, en un día X, si yo tengo un propósito, házmelo saber. Yo seguía tocando campañas, bla, bla, eventos acá. Y en una ocasión Dios habla a mi vida y de una forma en la que yo no me lo esperaba para empezar. Y me empezó a aclarar muchos puntos. Empezó a decirme, me dijo pi y pa de todas las cosas. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Soy una persona que yo se lo he dicho a Dios, tú sabes que yo soy un poquito torpe en algunas cosas, en entendimiento. Si me vas a hablar, Dios mío, de verdad, dímelo así como peritas y manzanas. Acláramelo, Sí, ¿no? sí, porque yo soy así, ¿sale? Entonces cuando Dios me habló, me dijo, esto, tú vas a crear un proyecto, así, así. Y todavía me puse en mi plan de decir, sí, pero ¿cómo? Sí, claro. Su palabra de Dios en ese momento me dijo,
no te preocupes ahorita de eso. Primero búscame. Y yo Así te voy a es. dar la respuesta. Pasaron los años y esa palabra se cumple. Y tú dices, y cuando de repente yo estaba en un evento tocando, me viene a mi memoria y digo, lo que hace 5 años Dios me habló, hoy se cumple. Así es, sí. Para eso tú dices, pasé un proceso de transformación, Claro. porque también fuimos transformados después de estar en un camino y regresar a donde Dios nos trae con propósito, pues hay un proceso y ahí surge la palabra y la pregunta. Tuve miedo. Así es. Tuve miedo cuando Dios me dijo, lo vas a hacer. ¿Y cómo? Por eso lo pregunté, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo no soy letrado en ese tiempo, yo era un adolescente. Te hablo, yo tenía aproximadamente 17 años. Dijera a mi esposa, no digamos edades. Claro, pero saquemos cuenta. Pero saquemos cuenta. Sin embargo, digo, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo no soy letrado, yo no conozco de tu palabra como los evangelistas, los predicadores, expositores, yo no lo sé. Y me dijo, tienes una herramienta importante en tu vida. Yo dije, ¿Cuál? La música, la alabanza, la adoración, ahí. Y eso lo entendí 5 años después. Así es. Y yo dije, wow, ¿cómo Dios te habla a través de lo que te gusta? Con miedo, con muchas dudas, porque el miedo surge. Y quiero aclarar esto, por ejemplo, fuera de lo que te estoy compartiendo, en respecto al tema del miedo, pues los jóvenes lo enfrentan a diario. Y no me vas a dejar mentir. Está el miedo social, aquellas personas que tienen miedo a hablar en público. Sí. El miedo, ¿sí o no? Creo que eso te pasa comúnmente. El miedo al abrirse con alguien, incluso hasta con un amigo, ¿no? Es que miedo a enfrentarse por ejemplo, al trabajo, tu vida secular, tu vida profesional, muchos tipos de miedo, incluso al miedo a la responsabilidad. Sí. Pregúntale a muchos jóvenes quién se quiere casar ahorita. No. Es Muy una pocos. pregunta muy complicada para la juventud. Y pregúntanos si tuvimos miedo para casarnos. ¿Tuvieron miedo? Sí, lo tuvimos. Y está el miedo a la responsabilidad. Así es. ¿Por qué? Porque el estar en un matrimonio influye responsabilidad. Y eso no todos lo tienen. Y nos hemos arriesgado. Pero hay algo importante que es lo que queremos compartir. Que Dios siempre está de tu lado. La palabra de Dios te dice en Josué, cuando él tuvo miedo de ceder el manto de Moisés a Josué, ¿y cómo lo voy a hacer? Así es. Pero esfuérzate y sé valiente. No temas, dice la palabra, ni desmayes, porque yo, Jehová, voy a estar contigo. Ahora te lo traduzco a una manera más general aquí actualmente. Tú no tengas miedo, porque el Dios que está acá arriba va a estar en todo momento contigo y te va a suplir, te va a proveer, te va a dar todo lo que necesites, te va a dar las herramientas conforme a lo que tú eres, a lo que tú necesitas, a lo que a ti te gusta y todo eso. Entonces no debe uno tener miedo a cómo Dios te puede hablar. Incluso a través de este podcast, Dios ya está hablando a alguien. Amén. La música es una herramienta muy importante y lo he comprendido a lo largo de los años junto con ella y lo he expresado en mucho tiempo. Dios te habla a través de la música. Sí. Una palabra de fe que venga implantada en una alabanza le genera esperanza y le genera la fe para seguir a Cristo. Y también confortación, ¿no? Claro. En algún momento de aflicción. La alabanza es como que el abrazo que Dios se da pues a través de la alabanza. Te alienta, te conforta y como comentabas, te da nuevas fuerzas. Sí, claro. Y es un punto muy, muy importante y como comentabas, realmente pues el miedo se puede apoderar de ti, pero siempre y cuando pues igual tú se lo permitas, ¿no? Sí. Y por ejemplo, compartíamos hace unos días también de que cómo Dios obra a través del miedo. Y mi esposa no me va a dejar mentir. Dios nunca te va a hacer un daño a través de tu proceso, porque es lo que tenemos miedo. Es que ¿qué Dios va a hacer conmigo? No. ¿Cuál es mi proceso? El compromiso. El compromiso y la responsabilidad que tú tienes cuando Dios habla, porque cuando Dios te habla, no te habla nada más porque sí, es porque
Pide algo. Pide algo más. Hablar, Ujú. porque va a pedir. Algo a tu vida, ¿no? Entonces, esa parte tú dices, ¿cómo va a ser? Y cómo genera ¿Será ese que lo tipo puedo de... hacer? Te Ajá. genera duda. Y Se dices, genera "Ay, Señor, duda, ¿cómo?". ansiedad, pero te voy a decir algo, Dios nunca te va a hacer daño para cumplir su propósito. Pasan situaciones o pasamos situaciones porque son el resultado de nuestras malas decisiones. Así es. Sin embargo, Dios lo retrae y te vuelve a jalar al mundo, pero no te va a dañar, no te va a hacer un daño, te va a enseñar. Sí. Dios te va a enseñar y en muchos ejemplos de la Biblia, historias bíblicas, Jesús mismo le enseñó a sus discípulos y sus discípulos tuvieron miedo. Así Si uno es. busca la palabra miedo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y tuvo miedo de esto, Exacto. y tuvo miedo, y tuvieron miedo, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que hacía Jesús? Relaxing, pasa nada. Y voy a cerrar con esta pequeña anécdota de la barca con los discípulos. La historia cuenta que iba Jesús durmiendo, mimido, Sí. en la barca, en la balsa con los discípulos. Iban ahí y se viene la tormenta, paz. Yo me puedo imaginar, y soy una persona muy creativa e imaginativa, me imagino que la balsa iba a estar y todos, agárrense, y bueno, ¿y qué pasa? Y Jesús, mimido, dijeran en las redes sociales. ¿Qué pasa? Oye, ¿y tú por qué duermes? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? No, tú lo estás contando. Cuenta, termina de ¿Qué les contarlo. dijo? ¿Ustedes por qué tienen miedo? ¿Acaso no me estás, casi, oye, no me estás viendo? ¿Y qué es lo que hizo? Pasa nada. Pum. Se fue la tempestad. ¡Wow! ¿Y tú quién eres? Sin temer. ¿Tú quién eres? Ya una afirmación de lo que vieron. Entonces, cerrando con el capítulo mío del miedo, Dios nunca te va a hacer daño, te va a enseñar y te va a decir quién es Él para poder glorificarse a través de ti. Exacto. Ese es el punto y las personas, los jóvenes principalmente, deben entender esa parte de que nunca tengan miedo, jóvenes, nunca tengan miedo, el hacer algo para Dios, el servicio de Dios, hacer algo pequeño o mucho para Dios, nunca tengan miedo, porque Jehová, Dios, Padre y Espíritu Santo, porque ahorita estamos en otro tiempo, siempre va a estar con nosotros. Y Jesús lo dijo cuando ascendió a los cielos, ustedes no van a estar solos, Así. va a estar el Espíritu Santo con ustedes, ¿no? Entonces yo creo que eso es la conformidad o la confianza y la fe que nos da, la esperanza que tenemos. Exactamente, sí, fíjate que como comentabas, o sea, de nuestras experiencias, de nuestras anécdotas, pues sabemos que pues Dios siempre ha estado con nosotros y de qué manera pues Dios ha tratado con nosotros, con nuestras vidas. Pero ahorita en la juventud es bien complicado que lo puedan pues a lo mejor entender. Comentabas algo muy cierto. El miedo lo he visto en los jóvenes que ya no son de los que se arriesgan, ya no son de los que dicen, ay, sí yo voy, ay, sí yo lo hago. Ahorita son de que, ay, no, es que fíjate que no me va a salir. Un ejemplo en los tiempos que le damos en la iglesia, ¿no? Es que no me va a salir, es que no puedo. Y es como que la barrera, pero en realidad es el miedo que ellos ponen al estar frente a una congregación, a un público, a un auditorio. Y el miedo repercute en la juventud. Pero ¿de qué manera creen que Dios les hable hoy? ¿O de qué manera creen que a la juventud, pues hoy Dios les hable, ¿no? ¿De qué manera? Pues, mira, hay muchas formas, muchas maneras en las que Dios pueda hablar actualmente y quisiera enfatizar esto. La principal es la palabra de Dios. Muchos son de lectura, muchos jóvenes actualmente se consideran leer mucho. Mi esposa es una de ellas, la cual admiro bastante en esa cuestión, cosa que yo no tengo. No, Les- yo tampoco. Les gusta leer. Entonces,
leyendo la palabra uno encuentra ciertas cosas y Dios a través de su Espíritu Santo empieza a guiarte, a decirte, mírale esto que te va a dar paz, mira esto que te va a dar fe, mira esto que... Y empiezas a conocer otras cosas. La música, ya lo mencionaba, es otra herramienta bastante fundamental en la que Dios te habla. Y también a través de prédicas, entre muchas otras cosas. Pero actualmente en los jóvenes, ¿cómo puede ser? Te voy a hablar de algo actualizado. Redes sociales es una forma en la que podemos utilizarlo para este medio. Los jóvenes necesitan, y sí digo, necesitan escuchar o leer la palabra de Dios. Sí. ¿Sale? ¿A través de qué? Comparte un texto bíblico en redes sociales. Mira que te mando que te esfuerces y seas más valiente y temas ni demás. Alguien por ahí que tenga necesidad. Sí es cierto. A mí me ha pasado. Sí. De repente veo un texto y digo, aquí vamos de nuevo, ¿no? Sí, claro. Entonces siento que son herramientas importantes, pero te voy a dar un punto clave. También necesitamos saber escuchar. Sí. Eso es fundamental en nuestra vida. Saber escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Porque si no sabemos escuchar, pues se nos sale, entra aquí y sale de un lado. Sí. Entonces, saber escuchar es parte fundamental de por qué, y vuelvo a mi punto principal, qué es lo que quiero yo para hacer en el servicio de Dios, o qué quiero para mi vida. Ahí iniciamos con todo esto. ¿Tú qué decides hacer? Van a venir muchas cosas, van a venir miedos, van a venir algo. Jehová te dice o Jesús te dice, voy a estar contigo. No tengas miedo, la tempestad se va a ir. ¿Sale? Sí. Pero saber escuchar lo que Dios tiene para nosotros es importantísimo. Entonces, yo creo que para mí esa es una herramienta principal. Leer la palabra, escuchar una canción, una alabanza, te va a traer paz, conformidad y demás. Y de verdad que vas a sentir un cambio en tu vida. Y a través de este medio, redes sociales, Así también es. hacerlo. Sí. Sí, y lo que él mencionaba, ¿no? Hay un punto interesante ahí donde dice saber escuchar, ¿no? Habíamos hablado hace un momentito atrás sobre el exceso del ruido que hay a nuestro alrededor. Y créeme que si hacemos ahorita un ejercicio de poner una multitud de gente, quizás no una multitud, 10, 15, 20 Sí, personas, y entre esas 15, 20 personas, Cintia, yo pongo ahí a tu mamá y entre tanto ruido y entre tanta quizás risa, diálogos, ruido de algún instrumento, ponen música de fondo, qué sé yo, y entre tantos tu mamá llega, Cintia, te llega a hablar. Sí. ¿Reconocerías tú la voz de tu mamá? No. ¿No la reconocerías? No. O sea, a lo mejor a la primera, ¿Sí o no? no. Ok. No. Me costaría por todo el ruido Ajá. que hay a mi alrededor. Sí. O sea, se me dificultaría. Me pasaría lo mismo que a Samuel. Lo mismo que a Samuel. Se me dificultaría, siéndote bien Claro. honesta. ¿Por qué? Porque, o sea, o escucho aquí o escucho allá Ajá. o escucho la música, ¿no? Eso sí me ha pasado, hasta incluso cuando mi papá pone música en la casa y empieza a hablar mi mamá o empieza a hablar otra persona que llegó ahí a vender algo y pues no la escucho. ¿Por qué? Por el exceso de ruido. Ok, Sí. sí pasa esto y el ejemplo que yo te menciono es porque muchas veces no discernimos, no tenemos el oído agudizado, Sí. ¿no? O precisamente nos dejamos llevar por todos los distractores que hay, ¿verdad? Pero poco a poco cuando nosotros vamos familiarizándonos con estos ruidos y empezamos a descartar, a ignorar, Ajá. hay algo que en música le dicen oído, cuando discriminas todo lo demás, oído selectivo, oído... Sí, se le llama oído Entonces, selectivo, pero es dividir. dividimos y hacemos, ¿no? Y decimos, este ruido es de esto, este ruido es del piano, este ruido es de la Ajá, batería, sí. este ruido del bajo. Entonces, entre tanto y tanto, con el ejemplo que yo te estoy poniendo, Sí. decimos, mi mamá me habla, ¿no? Sí. Es mi mamá que me está hablando. O, es mi hermano, esa es la voz del vecino, ya sé. O, esa es la voz, no sé, del pastor que me está Ajá, saludando, del ¿no? pastor. Entonces, es así como nosotros también podemos discernir y encontrar la voz de Dios, pero ¿cómo lo llegamos a lograr?
¿no? ¿Cómo lo llegamos a lograr? Yo lo llego a lograr porque conozco a mi mamá de muchos años, de mucho tiempo que he vivido, bueno, vivía con ella, Sí, claro. y yo decía, esa es la voz de mi mamá, y yo ya la O reconozco. hasta incluso por llamada. Fíjate que hay algo interesante conmigo, que dicen que mi voz se parece a la de mi mamá. Y es interesante cuando nosotros nos asemejamos a la voz de mamá. Créeme que también en nuestra voz, nuestras palabras son semejantes a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque convivimos, Sí, exacto. porque ya hay una comunión. Y sí es una clave esta, ¿no? Comunicarte con Dios, hablar con Dios, buscarlo dentro de Su las palabra. escrituras, entender qué es lo que Dios me dice, empiezas a conocerlo, porque tus amigos, la sociedad, las redes, Sí. los medios, todo aquello que está a nuestro alrededor nos hablará, pero no se va a parecer a la voz de Dios, ¿verdad? Exactamente. Es ahí donde nosotros tenemos que Es pedirle a saber Dios, discernir, ¿no? Sí, Discernir sí. entre, o sea, que si es la voz de Dios, o sea, si es la palabra de Dios, porque pues ahorita en la actualidad, pues hay varias personas que pues, te hablan de Dios, ¿no? Pero pues de una forma diferente. Sí. Entonces, es saber discernir, no, esta sí es palabra de Exacto. Dios a mi vida. ¿Y cómo lo sabemos? Conociéndolo, ¿no? ¿Cómo es que Dios habla? Exactamente. Samuel estaba en una temporada, te lo decía, estaba en un tiempo en el que la palabra escaseaba, dice su palabra, Sí. escaseaba. Entonces, imagínate, si escaseaba y todavía no lo conoces, híjole, es difícil saber si era la voz de Dios, que Elí estaba ahí con él, y es algo importante de recalcar que hoy la juventud debería de rodearse de gente que está más apegada a Dios y ser como aquella persona que se le pegue a aquellos que saben más, quizá. Soy de las Exacto, personas sí. que digo, no, me conviene pegarme con el líder, me conviene pegarme con el pastor, con la hermanita que le sabe a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí hay consejo, el buen Exacto, consejo, sí. porque viene de la palabra de Dios, Sí. ¿no? Y es algo interesante que vamos desarrollando al paso del tiempo. Pero como jóvenes sí tenemos una gran responsabilidad y un reto personal, el poder ir buscando, ¿no? A través de las escrituras. Y ahorita es un poquito más cómodo, pues abrimos YouTube, abrimos El TikTok. podcast, el TikTok y todo. Y créeme que Dios te va a hablar, ¿eh? Dios te va a hablar de mil formas, porque Él busca también diferentes formas y pretextos también para hablar a la juventud en el día de hoy. No le tengamos miedo a lo que Dios nos va a decir, porque Él habla con amor y con ternura. Incluso Él nos habla, lo decíamos hace rato, ¿no? Que de una manera muy personalizada, y wow, qué lindo es Dios cuando se toma todavía ese tiempo para Exacto, hablar, amabilidad. y a Cintia le voy a hablar de esa manera, porque yo sé cómo Con la es delicadeza ella. de Sí. cómo te habla, ¿no? O sea, realmente Dios es un Dios muy bueno, muy misericordioso, y algo que comentabas es real, el hecho de saber, no cómo seleccionar a tus amistades, pero alguien con la que puedas compartir, y esa persona, cuando tú te sientas desanimada, te diga, un Claro. texto, o sea, un texto que puede hacer mucho en ti, y de esa manera también Dios te habla a través de ese texto, porque dices, ay, me sentía desanimada, Dios, pero me vuelves a animar, me vuelves a reforzar, y vuelvo nuevamente a querer seguir adelante, ¿no? Ahorita ya no, ahora sí ya no hay pretexto de saber de que yo me considero una persona un poco floja, por así decirlo, en leer la palabra, ¿no? Pero, por ejemplo, entro al TikTok y me topo con un texto, y me topo a lo mejor con una reflexión, con una prédica, con una palabra que en ese momento necesito. Y digo, wow, eres tú, Señor, quien me está hablando. Eres tú quien sabe qué es lo que necesito. Eres tú mi refugio, ¿no? En el momento, en la situación que estoy pasando, eres tú quien está a mi lado, quien me está diciendo, hija, yo aquí estoy. Y como decías, de una manera sorprendente y de lo más delicado que Dios te puede hablar.
pero me gustaría que, Eli, Ujú. dejaras con un mensaje para los jóvenes. A lo mejor si alguien está pasando alguna situación, Claro. si alguien siente que pues, ay, no, es que no siento a Dios, no siento que Él esté a mi lado. Ujú. Y a lo mejor necesite esa palabra que en algún momento Johnny, tú y yo necesitamos, y alguien más, Ujú. obviamente a través de Dios, pues nos dio esa palabra. ¿Qué Claro. mensaje les dejarías a los jóvenes o a las personas que ahorita nos están viendo pues a través de este medio, ¿no? de comunicación? Bien, yo creo que mentiría si yo dijera que no me he desesperado en algún momento dado de mi vida, pero hay tiempos en los que cuando nosotros queremos escuchar la voz de Dios, en realidad hay un silencio, ¿no? Hay un silencio, pero eh, muchas veces lo que Dios nos está hablando es a través del silencio, a tener paciencia, a tener confianza, a tener espera. Y una de las cosas que nosotros siempre tenemos que tener en mente es que Dios Él siempre está atento a lo que nosotros le podamos ir a decir en su presencia. Cada uno de nosotros tenemos que entender, como lo decía anteriormente, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo y Él lo prometió y Él lo va a hacer. Como jóvenes debemos de tomar este reto de hoy en día, ¿no? El buscarle es realmente una garantía de que tú lo vas a hallar, ¿sí? Y de que Él te va a responder, Él que va a hablar, Él te va a dar esa palabra rema, y pídele a Dios discernimiento para los tiempos en los que Él guarda silencio, porque en el silencio también habla, y los tiempos en los que Él habla, y saber discernir en qué momento Dios está hablando a nuestras vidas, y es el tiempo, ¿no? En el que nosotros tenemos que decir, Señor, tomo este reto personal y decir, Señor, quiero que tú agudices mi oído para poder realmente escucharte, aunque haya mucho ruido a nuestro alrededor, aunque la gente diga ciertas cosas, haz una comparativa, compáralo a la luz de la palabra. Rodéate de gente que realmente esté cercana al Señor y tú puedas tener el consejo de parte de Dios a través de esta persona, y no importando tu edad. No creas que porque eres joven el Señor no te va a hablar. Mira, Samuel era joven, la palabra de Dios lo dice, que Sí. Samuel era joven. Entonces creo que Dios habla a niños, jóvenes, adultos, a todos los que nosotros, si nosotros nos queremos acercar y realmente decir, Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿No? ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy en esta tierra? La palabra de Dios dice en Juan, si me permites compartirte un versículo, en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí? Entonces es conocer primero y después reconocer la voz de Dios y poder decir, es Él el que me está hablando, es Él que me está requiriendo, que aunque yo tenga miedo, que aunque a ver qué es lo que me dice, nosotros podamos tomar este reto y tomar con amor lo que el Dios habla a través de estos tiempos, ¿no? Que son difíciles. Claro. Sí, claro. Johnny, mensaje Pues, para los jóvenes. algo práctico y rápido. Les dejo de tarea a los jóvenes que, quien sea que sea, te congregues o no te congregues en una iglesia, pregúntale a Dios cuál es mi propósito, y la otra es, habla de mi vida. Son las dos preguntas fundamentales o dos frases fundamentales que te quiero compartir para que ustedes vean cómo Dios puede obrar y no tengan miedo. Dios lo va a hacer en su tiempo, no te va a hacer daño, nunca te va a lastimar, se va a glorificar, te va a enseñar y te va a hacer alguien mejor. Ese es mi consejo. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra es fundamental en nuestra vida y eso es lo que quiero compartirles. No tengan miedo, nunca digan no puedo.
en el nombre de Jesús sí puedo. Todo se Amén. puede, así como Como dice, dice- todo lo puedo en Cristo, Que me fortalece. Pues bueno, Johnny, Eli, muchas gracias. A Y, ustedes, gracias a ti. a ustedes. pues este tema más que claro, ¿no? Dios sí habla. Amén. Y pues nos quedamos con eso, de que Dios sí habla en nuestras vidas, si realmente nosotros sabemos Sabemos escuchar. escucharle. Ujú. Gracias realmente por permitirnos, ahora sí, tenerlos como nuestros invitados. Gracias. Agradecemos que nos hayan compartido este tema que yo sé que va a ser de bendición y de edificación pues para todos los jóvenes que pues ahorita nos están viendo pues a través de este medio, ¿no? No me quiero despedir sin antes pues también agradecerles este primer episodio pues de nuestro podcast que hoy Dios te habla. Gracias por acompañarnos y también invitarles a que pues vayamos juntos de la mano con este proyecto, ya que nosotros pues por ahí pues vamos a preparar más temas que creemos y tenemos la confianza en Dios que va a ser de gran Así bendición será. Amén. para todos. Así será. Les recuerdo, mi nombre es Cintia Gómez y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Hasta la próxima. Adiós. Cuídense. Adiós.